por la columna. Gracias, Marcos. Nos está Muy bien. escuchando. Nos está escuchando, perfecto. No hemos dicho nada. Ya que nos está escuchando, le quiero mandar un saludo de parte de Natalia Aruguete, que lo estaba escuchando a él cuando estaba conmigo al comienzo y le mando besos. Es como una especie de dibujo de Escher. Es una cosa. Bien, Valeria Di Croce. ¿Cómo le va, Rinconet? Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos. Como ayer, por ejemplo. Ayer nos vimos. Muy bien, le quiero felicitarla a usted y a Mercedes de Alessandro. Una clase magistral ayer sobre una serie de calamidades. Crisis 2008. Crisis 2008. Siempre hablamos de la crisis de 2008. De ahí viene esto. Muchos de los males, ¿no? Cristina, que estábamos hablando recién con Nati, bueno, Cristina también en el 2011, 2012 decía que esa crisis de 2008, si no se empezaba a priorizar qué era lo que necesitaban las poblaciones y a enfrentar a las minorías poderosas que habían sido beneficiadas, recordemos, por el Tesoro de los Estados Unidos, íbamos a tener problemas. Y Cristina advertía que ya los habíamos tenido en Argentina en el 2001, que ella sabía de qué se trataba cuando empezábamos a dejar de representar. Así que hay que escucharla más a la No puedo señora. estar más de acuerdo. Bueno, a ver, vamos a hacer algo muy cortito, pero vio que estoy en el ejercicio de decir esto de dónde viene. Eso, sí. Bueno, vamos a ver una imagen que fue el anuncio de esta semana del gobierno nacional. Me imagino se enteraron, lo vieron, y uno dice, bueno, otra más de las gestualidades para ver de qué hablamos, distraernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vengo un poco a discutir con esa idea y a pedir ¿Podemos que prestemos... leer qué dijo para los que no nos para están... los que, es verdad, me olvido de que es radio. Es el tuit. El presidente de los Pies de Ninfa presentó un tuit y dice, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, cometió un delito de lesa humanidad. Y lo acompaña con el siguiente video. Una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. El abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Una cuarentena tan larga y tan profunda, destruyendo los ingresos de la población, constituye, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, un delito de lesa humanidad. Había 135 millones de personas que estaban al borde de la inseguridad alimentaria. La aparición del modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ese número trepó a 265 millones. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Exacerbada, todo junto. Bueno, este video que publicó el señor presidente de la Nación tiene un compilado de imágenes. Una es él ya siendo presidente, hablando con Susana Jiménez y en la ONU, a la que desprecia, pero va y dice estas cosas. Pero en el medio lo que ustedes veían son imágenes del propio presidente allá por el 2020, cuando recién arrancaba la pandemia. Y hay un momento en donde se ve una imagen que es la tapa de un libro que Milei escribe en el 2020, que lo anuncia en abril del 2020 y lo anuncia en el Instituto Juan de Mariana, donde recibió el premio a el super mega economista del siglo, entregado por Ayuso. Sí, digo, yo para que veamos que estas cosas venían pasando y son continuidades, porque yo veo mucho periodista mainstream sorprendido, como, ay, no, yo no me esperaba que hiciera esto. Bueno, uno avisó, lo escribió, claro, lo dijo, capítulo llamado Pandenomics en el libro de El Arca de Milei. Y en abril del 2020, Milei, con la pandemia ya empezada, va a anunciar que escribe este libro, Pandenomics, que si podemos ver la tapa, le quiero contar a la audiencia, tenemos la imagen de la tapa. Milei, en esa tapa... Son todos lindos ahí, ¿viste? Le cuento a la audiencia, vamos a hacer una descripción. El libro se llama Pandenomics, habla sobre la pandemia, él lo anuncia en abril, el libro sale en agosto del 2020 y se lo ve a Donald Trump, que por entonces era presidente de los Estados Unidos, se ve al COVID, ¿no? El COVID, el virus tan conocido, el de las sopapitas, se ve a Bill Gates de un lado, se ve al presidente chino del otro, a Xi Jinping, y se ve a Milei arriba con su campera de cuero, un montón de ecuaciones, y está partida la pantalla, a la mitad, la tapa del libro a la mitad, de un lado rojo
del otro lado azul. Y uno diría, ¿por qué no está Xi Jinping del lado rojo, no? Uno se pregunta, porque en realidad esos colores tienen que ver con la píldora roja y con la píldora azul, y esta idea del RAL norteamericano de usar Matrix, y esta idea de que cuando uno toma la pastilla roja está del lado del bien, y cuando toma la pastilla azul es porque elige No el lado- ver, no negar. ver, negar, no salir. Y en el medio había una bandera de Gatzen, que es esa bandera que en el libro, en la tapa del libro, está la bandera de Gatzen, que es la bandera de la serpiente, de los libertarios que vimos en muchas de las manifestaciones en contra de la cuarentena, que también la usan muchos de los diputados en sus cuadernitos y en su marketing que llevan en sus cositas. Y aparece esa bandera en la película llamada Pandenomics, que Santiago Oría, luego de leer el libro y de haberse contagiado de COVID, Santiago Oría, que es el cineasta de Javier Milei, estaba en Europa, Riefenstahl. se contagia de COVID, vuelve en un vuelo de Aerolíneas Argentinas repatriado, No. llega en mayo a la República Argentina y ya en julio estaba manifestando en contra de la cuarentena. Y hace un documental, después de leer el libro de Milei, una ficción documentada, que vamos a ver, es menos de un minutito, lo que le decía en ese momento. Estamos hablando agosto 2020, estrena el documental, esto está escrito en el libro Pandenomics. La cuarentena lo que permitió es que gobiernos con vocación totalitaria avanzaran en ese programa. Y el caso de Argentina tiene una complicación adicional. El problema es que con la llegada del coronavirus, ese proceso se retroalimentó y aparecieron todos los orcos de la camporonga, ¿me entendés? Para pronunciar el avance hacia la izquierda y pronunciar la agenda del Foro de San Pablo, porque lo que está haciendo Argentina no es que no tiene plan, el plan es el Foro de San Pablo. Y ese plan, ¿dónde se aplicó? Se aplicó en Venezuela. En los últimos 6 años, el PBI de Venezuela cayó 70%. Tiene una hiperinflación de en torno al 4.900%. O sea, además, el salario de un venezolano es de 72 centavos de dólar por día. Por lo tanto, tenemos cerca de una situación donde el 96% de la población es pobre y el 80% es indigente. A ese modelo de mierda nos quieren mandar estos hijos de remil puta. Eso es un sótano, está rodeado de rostros de Hayek, aparece de fondo Karina Milei con alas de ángel que le hizo Lilia Lemoine. El documental termina con Javier Milei vestido de ANCAP junto con Lilia Lemoine, que trae una maqueta enorme del Banco Central. Les estoy hablando del 2020. Insisto, para los que se sorprendieron cuando Milei decía que iba a quemar el Banco Central, que, bueno, digo, todo esto, que la Organización Mundial de la Salud era un desastre, que iba a destruir el Banco Central, etcétera, etcétera, lo dijo hace 5 años atrás. Lo dijo antes también, pero digo, hay registro, documental, pandemia. La pandemia, yo lo cuento en el libro, el shock pandémico es el momento de encuentro de muchos de estos grupos Completamente. que estaban indignados con el macrismo por su incumplimiento y el regreso del peronismo, que estaban en contra de la cuarentena. Entonces digo, Pandenomics es un momento clave para Milei. Tan clave es que Milei saca la película en agosto y él venía de escribir un libro que se llamaba Libertad, 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 donde había dejado claro que no iba a hacer política. Que es el último libro que hace con Giacomini, cuyo prólogo es la batalla cultural, y él dice, yo voy a salir a generar el caldo de cultivo para que otros hagan política, porque la política es detestable. Agosto saca la película y en septiembre hace un vivo de Instagram con José Luis Esper, que hoy hablaba Marcos de está devaluado y demás, y le pregunta a José Luis Esper, ¿es cierto que te vas a meter en política, Javier? Sí, efectivamente. Y empieza la campaña con la película, recorriendo con la película. O sea, fue tan clave la pandemia para Javier Milei que el inicio de lo que sería su carrera política lo hace de la mano de esta película que habla de la pandemia. Y en esa película hay un momento en donde pasa un listado de 160 impuestos que pagamos todos, que fueron todos sus argumentos de campaña posteriores. Sí, estaba todo ahí. Todo estaba ahí. Y para cerrar, él afirma, y es algo que yo vengo diciendo, estemos atentos a las cosas que dice porque crea sentido. Y él dice, afirmó en el libro que el COVID iba a encontrar los muertos, un techo en 500.000 muertos. Yo le quiero recordar a la audiencia que la pandemia a nivel global, registrados, sabemos que después puede haber más casos porque 7 millones, más de 7 millones de personas murieron. Y este señor, que es presidente y que repite cosas y dice datos y se hace el preciso y el certero, etcétera, 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 dijo, el techo son 500.000 muertos.
Y con ese criterio se va hoy de la Organización Mundial de la Salud. Yo solo quiero cerrar con esto. No se va porque se va Trump. Él viene diciendo lo mismo hace un montón de tiempo. El contexto global hoy lo habilita a tomar decisiones que en otro momento por ahí le hubieran costado más. Y le está pagando, entre comillas, a los núcleos duros. El ataque a los colectivos de mujeres, trans, ambientalistas, es pagarle a su núcleo duro más chiquito, que es el que sabe que cuando la cosa se ponga más fea, va a seguir estando ahí. Ese que va, es su guardia pretoriana. Es su 30%, el 30% que sacó en la PASO, el 30% que mantuvo en las generales. Yo me pregunto todos los días qué va a pasar con el 26% restante que no lo votó por estas cosas. Digo, y en un año electoral es importante que pensemos esto. Por esto lo votó su 30%. Bueno, quiere mantener el 24%, pateando los aumentos de tarifa para después de las elecciones, atenuando ahora el reclamo de los gendarmes, se lo da, es decir, está preparando una victoria de medio término, un poco como en el camino de Mauricio Macri. Eso no le va a dar aire para las generales, las próximas, pero efectivamente ese es. Quería simplemente cerrar con algo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Noé Barral Grijera tuiteó recién unas declaraciones de Mario Lugones, el terraplanista que tenemos como ministro de Salud, quien dijo que está muy bien que nos vayamos de la Organización Mundial de la Salud porque fomentaron cuarentenas eternas. Esto es falso, pero no forma parte del discurso. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Kennedy, el actual responsable de la salud norteamericana, fue quien se opuso a las vacunas. Lo gracioso es que este muchacho, Mario Lugones, cuando era presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, pedía en el principio del 2021, es decir, ya hacía un año que teníamos pandemia, pedía medidas urgentes